En las vastas y áridas llanuras del interior de México, donde la ley se escribe con hierro y pólvora, dos jóvenes esperaban la muerte, atadas a estacas bajo un sol abrasador. Sus labios agrietados ya no podían formar palabras de súplica, solo gemidos apagados que se perdían en el viento seco del desierto. El hombre que se suponía debía protegerlas había decidido su destino con la frialdad de quien desecha animales enfermos. Pero en tierras donde la justicia es lenta, a veces surge un hombre dispuesto a reescribir el destino de otros. Este es la historia de cómo tres almas perdidas encontraron a través del dolor compartido su camino de regreso a la humanidad. Si te conmovió esta historia de superación y quieres seguir las narrativas que conmueven el alma y despiertan nuestra humanidad, suscríbete al canal. Tu apoyo marca la diferencia para mantener viva esta obra. En el sol del mediodía, abrazaba la tierra seca cuando Ignacio Morales divisó las dos figuras atadas a estacas de madera. Su destartalado jeep levantaba polvo en el camino de tierra que atravesaba el desierto mexicano. Frenó a fondo, deteniéndose a pocos metros, y sus ojos experimentados, entrenados por años de sufrimiento rural, reconocieron de inmediato lo que veía. Dos mujeres jóvenes, apenas cubiertas de trapos sucios y rotos, con las muñecas en carne viva por la áspera cuerda que las ataba a las estacas clavadas en el suelo pedregoso en una de ellas. Una morena de cabello largo y oscuro en Maragaradú. Sudor y polvo mantenía los ojos cerrados, respirando con dificultad por la nariz. Sus labios estaban demasiado secos para abrirlos. La otra, más joven, rubia, con la piel quemada por el sol implacable, lo miraba con una mezcla de desesperación, salvaje y desconfianza, fruto del dólar. Ignacio bajó del jeep lentamente. Los años habían dejado cicatrices visibles en su rostro barbudo y otras más profundas en su pecho, heridas que no sanarían ni con hierbas ni con el tiempo. Su sombrero de cuero protegía sus ojos pálidos. Del intenso sol, al acercarse, pudo apreciar mejor el lamentable estado de las dos víctimas. Sus ropas estaban hechas jirones, sus pies descalzos, lastimados por las piedras, sus rostros marcados no solo por el sol, sino también por antiguos moretones que delataban violencia doméstica. Había algo en su postura, incluso atados y en agonía, que delataba una dignidad que se resistía a ser quebrantada. ¿Quién te hizo esto?, preguntó la voz, áspera como papel de lija, llena de una indignación que no había sentido en años. La joven intentó hablar, pero solo un susurro ronco surgió de su garganta reseca. Ignacio tomó la cantimplora de aluminio del asiento del jeep y se acercó con cautela, ofreciéndole agua. Ella bebió con desesperación, dejando que el preciado líquido le resbalara por la barbilla y el cuello, mojando su vestido roto. Fue mi padre, logró murmurar, con la voz aún débil, pero llena de una amargura que no debería haber estado presente en alguien tan joven. Don Alejandro Rojas dijo que somos una maldición para la familia, que hemos deshonrado su casa. Ignacio conocía bien el nombre. Don Alejandro Rojas poseía vastas extensiones de tierra en las cercanías, un hombre influyente y cruel, conocido por resolver disputas con violencia y tratar a sus empleados como esclavos, incluso después de la abolición. Pero abandonar a sus propias hijas, a morir lentamente bajo un sol abrasador, era una crueldad descomunal, incluso para los brutales estándares de aquella región desamparada. ¿Y tú?, preguntó a la morena, ofreciéndole agua con la misma amabilidad. Soy Camila, su hija, respondió con dificultad, con un esfuerzo visible en cada palabra. El hombre que me embarazó desapareció tras enterarse del niño. Mi padre dijo que causé una vergüenza eterna a la familia. Soy Valentina Dillo, la rubia, encontrando fuerza en la presencia de este hombre que parecía dispuesto a ayudar. Soy la hija menor. Mi madre murió cuando yo nací. Papá siempre me culpó por su muerte. Ignacio cortó las cuerdas con su afilado machete, observando con creciente ira las profundas heridas en las muñecas de las mujeres. Las marcas de las cuerdas habían penetrado la delicada piel, dejando heridas que ya mostraban signos de infección. Camila apenas podía mantenerse en pie cuando fue liberada, pero Valentina, a pesar de su evidente debilidad, conservaba una fuerza interior que él reconocía en los sobrevivientes de grandes tragedias. ¿Puedes caminar hasta el jeep?, preguntó Ignacio. Los dos se miraron, compartiendo un secreto que Ignacio no pudo descifrar en ese momento. Valentina rodeó la cintura de Camila con el brazo, ayudándola a ponerse de pie, y ambos caminaron con paso vacilante hacia donde los esperaba el vehículo, con el motor aún calentándose bajo el intenso sol. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Valentina, con la sospecha aún presente en su voz, fruto de años de aprender que la bondad humana casi siempre tiene un precio. A mi granja. Necesitas atención médica, comida y descanso, y entonces, ¿qué quieres a cambio? Ignacio dejó de ayudar a Camila a subir a la mula y miró directamente a Valentina. Nada. No quiero nada de ti. Solo la oportunidad de demostrar que aún hay gente decente en este mundo,
¿Y si mi padre viene a buscarnos? Entonces descubriremos si es lo suficientemente hombre para enfrentarse a alguien de su tamaño. Mientras conducían por el camino de tierra, lleno de baches que atravesaba el desierto, Valentina miraba constantemente por el retrovisor, como si esperara ver la camioneta de don Alejandro emerger entre una nube de polvo. Camila permanecía en silencio, con una mano siempre protegiendo discretamente su abdomen. Un gesto tan sutil que podría haber pasado desapercibido para ojos experimentados. Ignacio conducía concentrado, perdido en sus pensamientos. Las mujeres a su lado representaban algo que creía haber perdido para siempre. La oportunidad de hacer el bien sin esperar recompensa en el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, cuando finalmente avistaron la propiedad de Ignacio. Era una casa sencilla de una sola planta, construida de adobe y cubierta de tejas rojas, descolorida por el tiempo, rodeada de corrales vacíos y campos que antaño habían sido prósperos, pero que ahora mostraban signos de abandono. La sombra del lugar era palpable, flotando en el aire como una densa niebla. «Quédense aquí hasta que estén completamente recuperados», dijo, mientras ayudaba a las mujeres a bajar. «¿Por qué?», preguntó Valentina, genuinamente intrigada. «¿Por qué haces esto por dos desconocidos?». Ignacio se detuvo por un instante que pareció eterno. Su máscara de dureza dio paso a una vulnerabilidad que rara vez mostraba a nadie. «Porque he visto a demasiada gente morir por nada en esta vida. Y ustedes dos no merecen cargar con el peso de los pecados de un padre que perdió su humanidad en los primeros días en la granja de Ignacio». Estuvieron marcados por un silencio cauteloso, cargado de desconfianza mutua y un dolor no expresado. Ignacio ofreció a las mujeres la habitación donde había dormido su difunta esposa. Lucía había fallecido de fiebre amarilla años atrás, llevándose consigo los sueños de familia que él tanto había acariciado. La habitación aún conservaba el suave aroma de las hierbas que Lucía solía secar, y su ropa permanecía cuidadosamente guardada en el baúl de madera a los pies de la cama. Camila pasaba la mayor parte del tiempo en cama, recuperándose lentamente de la deshidratación severa y de las heridas en sus muñecas, que Ignacio curaba 2 veces al día con hierbas medicinales que había aprendido a usar durante la guerra. Valentina se movía por la casa con la cautela de un animal herido, explorando cada rincón con la mirada atenta, siempre lista para huir si era necesario. Era evidente que ambas habían aprendido a no confiar fácilmente en la bondad ajena. La tercera noche, cuando Ignacio se disponía a retirarse a su habitación solitaria, oyó un suave llanto proveniente del baño de mujeres. No era el grito fuerte y desesperado de dolor físico, sino el llanto sordo y controlado de alguien que ha aprendido a sufrir en silencio, para no despertar la ira de un tirano. Se acercó a la puerta entreabierta y vio a Valentina arrodillada, junto a la cama consolando a Camila, quien se sujetaba el vientre con ambas manos temblorosas. «No pueden hacer así», susurró Camila entre sollozos. «No puede crecer sabiendo que su padre lo rechazó, que su propio abuelo quiso matarnos por su culpa». El corazón de Ignacio se encogió como si lo oprimiera una mano invisible. Camila estaba embarazada de un hombre que la había abandonado. Por eso don Alejandro los había dejado allí para que murieran. Para él, una hija soltera y embarazada era una deshonra intolerable. «Nacerá libre», respondió Valentina, acariciando el cabello de su hermana con ternura maternal. «Lejos de toda esta maldad y violencia, tu hijo conocerá el verdadero amor, no la amargura que nuestro padre lleva en el corazón». Ignacio se alejó en silencio, perturbado por la revelación y la crueldad que representaban. Al día siguiente, condujo hasta el pueblo más cercano, un viaje de horas bajo un sol abrasador, y buscó al padre Miguel, el único hombre de la región en quien aún confiaba tras años de decepción con la naturaleza humana. Le contó al sacerdote, sin poder ocultar la indignación en su voz. Don Alejandro había abandonado a sus propias hijas en medio del desierto para que murieran. Camila estaba embarazada, y él culpaba a Valentina de la muerte de su esposa en el parto décadas atrás. El sacerdote, un hombre mayor, de barba blanca y ojos cansados de ver tanta maldad humana, suspiró profundamente antes de responder. «Este hombre perdió el alma hace mucho tiempo, Ignacio, desde que su esposa murió al dar a luz a Valentina, la culpa de la tragedia. Y ahora, con Camila embarazada y abandonada, las ve a ambas como maldiciones que destruyen todo a su alrededor. Las chicas necesitan nuevos documentos, un sacerdote, nombres diferentes, historias diferentes. Si descubre dónde se esconden, las matará con sus propias manos. ¿Sabes el riesgo que corres? Ayudar a fugitivos puede meterte en serios problemas con las autoridades locales. No son fugitivos, son víctimas. Y me he enfrentado a cosas peores que un coronel mediocre». El sacerdote observó atentamente el rostro marcado por las cicatrices de Ignacio, viendo en él una determinación de hierro que conocía bien.
Veré qué puedo hacer. Conozco que puede ayudar con los nuevos trabajos de vuelta en la granja. Ignacio encontró a Valentina cuidando el huerto abandonado detrás de la casa. Había encontrado algunas semillas guardadas en frascos en la despensa y estaba intentando revitalizar la tierra reseca y aparentemente estéril. Sus delicadas manos trabajaban con una paciencia que desmentía la urgencia de la situación. ¿Por qué pierdes el tiempo con esto?, preguntó genuinamente curioso. Camila necesita comer mejor por el bebé, y yo necesito sentirme útil, hacer algo que valga la pena. Ignacio se arrodilló junto a ella en el duro suelo, observando las pequeñas plántulas verdes. Había algo profundamente simbólico en la escena. Nueva vida en tierra árida, esperanza creciendo en medio de la desesperación. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. No tienes que preocuparte por nada. Valentina dejó de cavar y lo miró directamente, sus ojos brillando con una intensidad incómoda. No nos conoces bien. ¿Cómo puedes estar seguro de que no somos peligrosos? ¿De que no te robaremos tus cosas y nos escaparemos en plena noche? Porque reconozco la mirada de alguien que ha sufrido injusticia, respondió Ignacio. Y tú tienes la misma mirada que vi en el espejo después de la guerra. ¿Y tú qué injusticia has sufrido para terminar con esa cara que carga el mundo sobre sus hombros? Ignacio guardó silencio un largo rato, con las manos sucias, jugueteando nerviosamente con ramitas. Cuando por fin habló, su voz era baja, cargada de una tristeza ancestral. Lo perdí todo trabajando en la construcción de la capital en mi juventud. Mi esposa, que murió de tuberculosis mientras yo trabajaba lejos de casa. Hijos que nunca nacieron. El deseo de despertar cada día. Al regresar solo quedaba esta tierra vacía y la certeza de que Dios se había olvidado de mi existencia. Quizás Dios no te haya olvidado, dijo Valentina en voz baja, con una sabiduría prematura en la voz. Quizás solo estaba esperando el momento oportuno para mostrarte que aún tenías algo muy importante que hacer en este mundo. Esa noche, por primera vez en muchos años, Ignacio cenó en compañía. Camila se sintió mejor y logró ir a la cocina, donde los tres comieron un sencillo guiso de carne seca y frijoles. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente al de los primeros días, ya no cargado de desconfianza y miedo, sino de un respeto mutuo que comenzaba a florecer entre personas que reconocían sus propias cicatrices en los demás. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Camila, rompiendo suavemente el silencio. Ignacio asintió, masticando lentamente. ¿Por qué vives solo así? Eres un hombre bueno y trabajador. Podrías tener una nueva familia. Tenía una familia. La vida me quitó la oportunidad de ser feliz. Camila colocó su pequeña y callosa mano sobre la grande y áspera de Ignacio. Un simple gesto que lo hizo estremecer como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mi abuela siempre decía algo que he aprendido a creer tan solo. Morimos de verdad cuando dejamos de intentar vivir mientras aún hay esperanza. Por pequeña que sea, vale la pena despertar cada día. Las palabras flotaban en el aire de la cocina, iluminadas por velas cargadas de una sabiduría nacida del más profundo sufrimiento. Ignacio retiró la mano con suavidad, pero ese breve rose había despertado algo en su pecho reseco que creía muerto para siempre. En los días siguientes, la rutina de la granja comenzó a transformarse sutilmente. Valentina se hizo cargo de la casa con sorprendente eficiencia, revitalizando y organizando habitaciones que habían acumulado polvo y soledad durante años. Camila, incluso constreñida por su embarazo cada vez más evidente, ayudaba en lo que podía, cosiendo ropa para el bebé nonato y preparando la habitación donde nacería. Ignacio volvió a cuidar a los animales con un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo, como si la presencia de las mujeres hubiera devuelto el propósito y el sentido a sus tareas diarias. Reparó el techo con goteras, pintó las paredes descascarilladas, incluso reanudó la siembra de maíz y frijoles en los campos abandonados. Ampero, la frágil paz que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. Una tarde calurosa, mientras Ignacio reparaba la cerca rota del potrero, vio acercarse una nube de polvo por el camino de tierra que conducía a la propiedad. 3 hombres a caballo se dirigían a la finca, e incluso a la distancia reconoció el porte altivo y autoritario de don Alejandro Rojas. Ignacio dejó caer sus herramientas y corrió a la casa, encontrando a las mujeres en la cocina, preparando el pánico regresó al instante a sus ojos cuando dijo: don Alejandro viene con 2 hombres. Escóndanse en el granero y no salgan hasta que les diga que es seguro. El miedo primario regresó al rostro de Valentina, pero logró mantener la calma que había desarrollado como mecanismo de supervivencia. ¿Y si no cree que no estamos aquí? Si decide registrarlo todo, averiguaremos si aún recuerda cómo matar a un hombre. Don Alejandro Rojas llegó acompañado de 2 secuaces. El coronel era un hombre alto y delgado, con un bigote gris bien cuidado y ojos pequeños y fríos como piedras de
de Río. Su presencia radiaba autoridad ganada a base de miedo y crueldad. Ignacio Morales dijo, demostrando el desprecio que sentía por los hombres que consideraba inferiores. Escuché que encontraste algo que me pertenece, en mi propiedad. Solo tienes lo que me corresponde por derecho. Dos mujeres desdichadas huyeron del justo castigo que merecían por deshonrar a mi familia. Las huellas que siguieron mis hombres conducen a tu puerta. No vi a ninguna mujer pasar por aquí. Debes haber ido al lugar equivocado. Don Alejandro sonrió, pero era una sonrisa. Guarantee de Khalid. La sonrisa de un depredador que juguetea con su presa antes de matarla. ¿Podría echar un vistazo a tu casa? Solo para aclarar cualquier duda. Claro, no puedes. Mi casa es mi castillo. Y un hombre decente no entra en casa ajena sin ser invitado. La tensión crecía en el aire quieto de la tarde, como el vapor antes de una tormenta devastadora. Los dos secuaces se acercaron, con las manos ya cerca de sus armas. Pero antes de que pudieran completar el movimiento, Ignacio tenía su revólver en la mano, apuntando directamente al pecho del coronel. ¿Sabes quién soy, Morales? ¿Sabes que puedo acabar contigo con una sola palabra? Sé que eres un hombre que deja a sus propias hijas atadas al sol para que mueran como animales. Eso me basta para saber con qué clase de persona estoy tratando. El rostro de don Alejandro se contrajo en una expresión de pura rabia. Las venas de su cuello se tensaron como cuerdas tensas. Antrajeron la deshonra eterna a mi familia. La maldita deshonrada lleva en su vientre el fruto de la vergüenza. Y la otra es culpable de todas las desgracias que han acontecido en mi casa. La única desgracia que veo aquí es un padre que ha olvidado por completo lo que significa amar. Un hombre que perdió su alma por el orgullo. Don Alejandro dio una señal imperceptible a sus secuaces, quienes ya estaban listos para desenfundar sus armas, pero Ignacio fue más rápido, manteniendo su arma apuntada. Les sugiero que los tres regresen al lugar de donde vinieron y me dejen en paz. Cometes un grave error, Morales. Tengo influencia en estas tierras. El jefe de policía es mi amigo personal, y soy un hombre que ha matado en defensa propia cuando ha sido necesario. Por un instante que pareció eterno, los hombres se miraron en absoluto silencio. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Incluso los insectos guardaron silencio, como si toda la naturaleza contuviera la respiración, esperando el desenlace del enfrentamiento. Finalmente, don Alejandro hizo un gesto brusco. Para que sus hombres se retiraran. No se quedará así, Morales. Nadie me falta el respeto y sigue respirando mucho tiempo. No lo harán, coincidió Ignacio, manteniendo el arma firme. Porque si vuelven aquí amenazando a gente inocente, les garantizo que al menos uno de ustedes no saldrá con vida. Tras marcharse, entre una nube de polvo y amenazas murmuradas, Ignacio llamó a las mujeres que salieron del granero, temblando con una mezcla de miedo y alivio. Valentina corrió impulsivamente a abrazarlo, un gesto que lo sorprendió por su espontaneidad. Gracias, susurró ella contra su pecho. Gracias por no delatarnos. Volverá, dijo Camila con una amarga certeza en la voz. Mi padre nunca acepta un desafío. La próxima vez traerá más hombres. No si está muerto, respondió Ignacio con frialdad. No, intervino Camila con vehemencia. No quiero que nadie mate ni muera por nuestra culpa. Ya ha habido demasiada violencia. Entonces, ¿qué sugieres? Que huyamos como criminales. Valentina miró la finca que se había convertido en su hogar. Luego a Ignacio, quien había arriesgado su vida para salvarlos. No nos iremos a ninguna parte. Este es nuestro hogar ahora, y lo defenderemos contigo. Esa noche tensa, Ignacio montaba guardia afuera de la casa, sentado en el porche con su rifle en el regazo, con todos sus sentidos alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Alrededor de la medianoche, mientras las estrellas brillaban con fuerza en el cielo despejado del desierto, Valentina apareció con una taza de café fuerte y humeante. De todas formas, no podrás dormir, ¿verdad? Dormir ahora sería un lujo que no puedo permitirme. Don Alejandro es capaz de atacar al amanecer. Ella se sentó a su lado en el rústico banco de madera, observando en silencio las estrellas que parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. ¿Puedo contarte algo? ¿Algo que nunca le haya contado a nadie? Ignacio asintió, manteniendo la mirada fija en la oscuridad que rodeaba la propiedad. Camila es mi hermana mayor, pero siempre ha sido más que eso para mí. Cuando nuestro padre se volvió más violento tras la desaparición del hombre que la embarazó, Camila me protegió de las palizas, aguantó las palizas por mí para que no me golpearan. Es una mujer muy valiente. Ustedes dos lo son. Ustedes también son valientes. Podrías haber pasado de largo ese día, fingiendo no haber visto nada. La mayoría de la gente lo habría hecho. Valentina se tomó su tiempo para responder, sopesando cuidadosamente cuánto podía revelar. Sin romper la confianza de su hermana Anne,
porque temíamos que enviara a sus secuaces a por nosotros, y también porque Camila estaba embarazada. Esperábamos que el padre del niño regresara, que asumiera la responsabilidad. Y un hombre como mi padre jamás permitiría que un nieto ilegítimo, hijo de un cobarde que huyó, continuara el apellido. Familia, preferiría que muramos antes que vivir con esta vergüenza. Ignacio observó el delicado perfil de Valentina a la luz de la luna llena. Había una belleza serena en su joven rostro, pero también una determinación férrea. Valentina, Diop, gracias por recordarme que aún hay verdadera bondad en este mundo podrido. Anne se giró para mirarlo, con una suave sonrisa iluminando su rostro por primera vez desde que lo conoció. Fue una sonrisa que transformó por completo sus rasgos, revelando a la joven que se escondía tras la máscara del sufrimiento. El Señor que nos salvó, somos nosotros quienes debemos estar agradecidos. Me salvaste más de lo que yo te salvé. A Ignacio sintió que algo despertaba en su pecho reseco, una sensación tan olvidada que casi la confundió con dolor físico. Era como si una semilla dormida finalmente hubiera empezado a brotar en una tierra que creía estéril. Los días siguientes se dedicaron a una intensa preparación para el enfrentamiento que todos sabían inevitable. Ignacio enseñó a las mujeres a cargar, limpiar y usar las armas de la granja, transformándolas de víctimas indefensas en defensoras de sus propios hogares. Valentina demostró ser una tiradora sorprendente, con pulso firme y ojo preciso, mientras que Camila, limitada por su avanzado embarazo, aprendió a preparar municiones y a mantener las armas en perfecto estado. Si me pasa algo durante la pelea, dijo Ignacio una noche, mientras limpiaban sus rifles en el porche, toma el jeep y ve directo al pueblo. Busca al padre Miguel en la iglesia. Él cuidará de ti y del niño cuando nazca. No te va a pasar nada, afirmó Camila con convicción inquebrantable. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque Dios no nos salvó de ese maldito desierto para dejarnos morir ahora. Plan para todos nosotros en esa noche. Tras una cena sencilla pero abundante, los tres adquirieron la costumbre de conversar en el porche antes de acostarse. Era un ritual sagrado, un momento de paz e intimidad antes de dormir. Siempre incierto. En tiempos de peligro, ¿cómo era tu esposa, Lucía?, preguntó Valentina una de aquellas noches. Ignacio sonrió con una suave tristeza, mirando hacia los recuerdos lejanos. A Lucía era como un rayo de sol que entraba por la ventana cada mañana, alegre por cada detalle. Cantaba mientras trabajaba en la cocina. Creía que todos tenemos un lado bueno por descubrir. Te amaría y te adoraría. Soñaba con tener hermanas con quienes hablar y compartir las tareas del hogar. Camila acarició su vientre redondeado, donde el bebé se movía con más fuerza a cada momento que pasaba. Si es niña, la llamaré Lucía, en honor a la mujer que amaste y que nos hubiera acogido con tanto cariño. En Ignacio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y miró hacia el horizonte donde aparecían las primeras estrellas. Sería un honor para ella saber que un niño inocente llevaría su nombre en esa noche. Por primera vez en años, Ignacio soñó con esperanza en lugar de pesadillas. Soñó con la risa de los niños corriendo en el patio, con la comida abundante en la gran mesa de la cocina, con el sentimiento olvidado de pertenecer verdaderamente a una familia unida por el amor. Pero ni los sueños más hermosos pudieron ahuyentar la tormenta que se avecinaba. El ataque llegó justo como Ignacio temía, en plena noche, cuando todos duermen más profundamente. Primero se oyó el rugido de los motores que se acercaban, luego el sonido de las puertas al cerrarse y los hombres susurrando órdenes en la oscuridad. Despertó al instante y corrió a despertar a las mujeres. Es hora, dijo, entregándole a Valentina un rifle cargado. Lleva la munición y el agua al granero, como acordamos. ¿Y si no ganas?, preguntó Camila, con el miedo grabado en su rostro pálido. ¿Y si no te vuelvo a ver? Monten a sus caballos y váyanse de aquí sin mirar atrás. ¿Entienden? Valentina tomó el arma con manos firmes, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Esperaremos a que regreses. Puedes confiar en ello. Haré lo que sea necesario para protegerte. Don Alejandro había traído más hombres esta vez, todos armados y sedientos de violencia. Ignacio podía ver las linternas moviéndose alrededor de la casa a través de las rendijas de las ventanas. El coronel gritó desde el centro del patio, su voz resonando en la noche silenciosa. Última oportunidad. Morales, entrega esas dos malditas cosas y salva tu propiedad del fuego. Ignacio apareció en el porche, con el rifle en la mano, su imponente figura recortada contra la tenue luz de la casa. Ya te he dado mi respuesta, don Alejandro. Vete mientras puedas, entonces. Arde con ellos, desgraciado. En el primer disparo vino desde atrás de la casa, destrozando la madera del porche cerca de la cabeza de Ignacio. Se agachó y rodó ágilmente hacia un lado, alcanzando a uno de los atacantes en el hombro. El hombre gritó de dolor y cayó, pero los demás siguieron avanzando. La batalla estalló con el rugido de las armas resonando en la madrugada. Ignacio
Usó todas sus habilidades de supervivencia acumuladas durante años de duro trabajo, avanzando sin descanso, aprovechando cada sombra, cada rincón seguro del terreno, pero eran demasiados contra uno. Y los hombres de don Alejandro rodearon la casa metódicamente, acercándose como lobos a una presa herida, cuando Ignacio estaba a punto de quedarse sin municiones. Con solo sus últimas balas, oyó un grito de dolor agudo proveniente del granero. Camila había entrado en labor de parto en medio de los disparos. El miedo y el estrés extremos habían adelantado el nacimiento del bebé semanas. Valentina gritó desesperada: «Necesito ayudarla. Está sangrando mucho. No te muevas. Es muy peligroso». Pero ya era demasiado tarde. Valentina corrió hacia la casa, buscando agua limpia y telas para ayudar con el parto. Uno de los hombres de don Alejandro la vio y disparó sin dudarlo. La bala le rozó el brazo izquierdo, abriéndole una herida sangrante, pero ella siguió corriendo. Verla herida y sangrando desató una furia animal en el pecho de Ignacio. Salió de su escondite disparando con precisión militar. Uno a uno. Los hombres cayeron hasta que solo quedó don Alejandro, escondido tras los árboles. «Mataste a mis mejores hombres, maldito hombre», gritó el coronel con la voz quebrada por la rabia. «Y abandonaste a tus propias hijas para que murieran». «¿Cómo, animals?», respondió Ignacio. «No son mis hijas. Son la maldición que destruyó mi familia. Son el castigo de Dios por mis pecados, para que no las extrañes cuando estés en el infierno». El disparo final fue certero. Don Alejandro cayó de rodillas en el suelo polvoriento, con la mano sobre el pecho ensangrentado. Sus ojos perdieron lentamente su brillo cruel mientras murmuraba palabras incomprensibles y se desmayó. Ignacio corrió al granero, donde encontró a Valentina ayudando a Camila en el parto más difícil que jamás había presenciado. La bebé nació en el caos de la violenta noche, pero su primer llanto sonó como una promesa de nueva vida, venciendo a la muerte y la destrucción. «Es una niña», anunció Valentina, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro manchado de polvo y sangre. «Es una niña hermosa y perfecta». Camila abrazó a su hija contra su pecho, agotada pero radiante de pura felicidad, como si todo el sufrimiento previo hubiera valido la pena para llegar a ese momento sagrado. «Lucía», murmuró, besando la frente de la recién nacida. «¿Te llamas Lucía?» «Por la mujer que amaba tu padrino». Ignacio se arrodilló junto a ellos sobre la paja del granero, tocando suavemente la pequeña mano que se cerraba alrededor de su dedo calloso. Sus ojos duros se llenaron de lágrimas, algo que no había visto en años. «Bienvenida al mundo, pequeña Lucía. Naciste libre». El sol salía tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados cuando el padre Miguel llegó acompañado de unos hombres del pueblo, alertados por los disparos de la madrugada. Encontró a Ignacio cavando tumbas para los muertos en los alrededores de la finca, mientras las mujeres cuidaban al recién nacido en el porche. «Fue en defensa propia», dijo el sacerdote tras escuchar atentamente toda la historia. «Nadie lo discutirá. Y ahora, padre, ¿qué nos pasa? Ahora vives de verdad». Don Alejandro no dejó herederos vivos, y sus tierras serán subastadas por el gobierno. «Con los nuevos documentos que obtuve para ti, puedes empezar de cero sin temor al pasado». 6 meses después, la finca de Ignacio se había transformado. El huerto de Valentina creció exuberante y abundante, produciendo las mejores verduras de la región. Camila cuidó de la pequeña Lucía con absoluta devoción. La niña creció sana y feliz, llenando la casa de risas cristalinas y llenando de luz cada rincón que antes solo conocía la soledad. Ignacio le propuso matrimonio a Valentina una tarde de diciembre. Ella aceptó con una sonrisa que iluminó su rostro como el sol que sale tras la tormenta más larga. La víspera de la boda, mientras los tres contemplaban la magnífica puesta de sol desde el balcón, Camila formuló la pregunta que llevaba meses guardando en su corazón. «Ignacio, ¿te arrepientes de habernos salvado en aquel terrible día?» Ignacio miró a Lucía, que dormía plácidamente en su regazo, luego a Valentina a su lado cosiendo el vestido de novia, y luego a Camila, que se había convertido en la hermana amada que nunca tuvo. «Me salvaste más a mí que a ti», dijo, con absoluta sinceridad. «¿Qué quieres decir?», preguntó Camila, emocionada. «No entiendo. Me enseñaron que un hombre no se convierte en padre simplemente por ser padre biológico, sino por cuidar con amor a quienes necesitan protección. Me mostraron que una verdadera familia no necesita tener la misma sangre en las venas, solo necesita tener el mismo amor sincero latiendo en sus corazones». Valentina tomó su mano callosa, entrelazando sus dedos con los de él. «Así que ahora somos una verdadera familia, la más auténtica y unida que jamás haya existido en esta tierra». Camila sonrió mirando a su hija que dormía con la serenidad de la inocente. «Y Lucía crecerá sabiendo lo que es ser amada de verdad. Crecerá sabiendo que la familia no son quienes nos dieron la vida, sino quienes deciden estar a nuestro lado cuando la vida se pone difícil en esa bendita noche». Por primera vez en muchos años de amarga soledad,
Ignacio durmió en absoluta y completa paz. Solo se oía el reconfortante sonido de la respiración tranquila de quienes amaba más que a su vida misma, la inquebrantable certeza de haber encontrado por fin su verdadero lugar en el mundo, y la sagrada promesa de que cada mañana siempre sería mejor que todos los días pasados en las tierras áridas, donde antaño solo reinaba la crueldad sin límites. Nació el amor más puro, y donde el miedo reinaba con puño de hierro, la esperanza finalmente echó raíces tan profundas que ninguna tormenta podría arrancarla. La pequeña Lucía crecería sabiendo que el amor la había salvado. La valentía la protegía y la amaba a una familia que eligió el corazón como criterio de parentesco. Y eso, escribió Ignacio, mientras observaba brillar las estrellas en el cielo infinito, era la mayor victoria que un hombre podía alcanzar en una vida de luchas. A esta conmovedora historia nos recuerda que, incluso en las situaciones más desesperadas y crueles, siempre hay espacio para la compasión genuina, la transformación personal y el renacimiento de la esperanza. Si esta conmovedora narración te conmovió profundamente y te hizo reflexionar sobre el valor del amor incondicional y la verdadera familia, suscríbete a nuestro canal para recibir más historias que celebran la extraordinaria fuerza del espíritu humano y nuestra infinita capacidad para encontrar luz radiante, incluso en la oscuridad más profunda y desesperada.